Buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, que vayan avanzando, ¿cierto?, con las tareas y podamos tener una muy buena conexión en la retroalimentación de las clases vía Skype. Para la actividad de la semana número 13 en tecnología, vamos a ver lo que es el análisis de las encuestas, ¿ya? Debido a que en las semanas anteriores habíamos estado comprendiendo lo que es una encuesta en sí, las características principales, para qué sirven también. Después estuvimos analizando los tipos de preguntas existentes en la encuesta y luego realizaron ustedes sus propias encuestas y debían en la semana anterior subirlas a la página online de surbio.com, ¿ya? Eh, pero como aún estamos un poco atrasados con respecto a cargar la encuesta en la página web, vamos a ver lo que es el análisis de las encuestas y para comprender un poco cómo es que funciona todo esto, ¿ya? Y para qué nos sirve también realizar una encuesta. El objetivo de la clase de esta semana es comunicar el diseño, la planificación u otros procesos del desarrollo de un servicio. Ya recuerden que su encuesta estaba creada para realizar o ver si es que era viable realizar un proyecto creado por ustedes mismos para hacerlo al interior del colegio, ¿ya? En esta oportunidad vamos a utilizar herramientas TIC, ya que son de tecnología, considerando los distintos tipos de objetivos, audiencias, ¿cierto? Y teniendo en cuenta los aspectos éticos. Para la actividad en sí, vamos a analizar los resultados obtenidos de las encuestas creadas. Una vez que ustedes obtienen, ¿cierto?, los resultados de las encuestas en línea, llega el momento de iniciar el proceso de calcular estos resultados, ¿cierto? Desde la observación y análisis de las respuestas, podemos ver también que el enfoque de las preguntas de la investigación, ¿cierto?, y los objetivos de esta encuesta creada, hasta llegar a lo que es el procesamiento de los números, la elaboración de conclusiones mediante los gráficos de barra. ¿Ya? Para comenzar a analizar en detalle lo que son las preguntas principales de investigación, primero debemos hablar, ¿cierto? O plantearnos el cómo ustedes decidieron crear su encuesta para obtener qué resultados, ¿cierto? Entonces, según las preguntas que ustedes realizaron en su encuesta, vamos a poder ver el análisis de todos los distintos objetivos que estaban planeados. ¿Ya? Es importante hacernos algunas interrogantes, ¿cierto? Como por ejemplo, ustedes en sus encuestas incluyeron los diversos estilos de preguntas. ¿Cuáles serán estos estilos? Haciendo como un breve repaso, ¿cierto? Teníamos encuestas que son más bien de selección múltiple, en donde el encuestado podría seleccionar entre varias opciones, ¿cierto? Y más de una opción. Teníamos preguntas que son más bien cerradas, en donde con respuestas dicotómicas, que era sí o no, solamente se puede seleccionar una de estas. Tenemos preguntas abiertas, hay otras preguntas que son de estilo mixtas y cada tipo de pregunta aborda un estilo distinto, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a también plantear preguntas que nos puedan facilitar o ayudar a considerar si nuestro proyecto es viable, lo podríamos realizar o no, y además preguntas que a lo mejor nos ayuden a reorientar nuestro proyecto, pidiendo sugerencias y opiniones a las distintas personas o muestreo, ¿cierto?, a la población a la cual se le va a realizar nuestra encuesta. Entonces, vamos a recordar que ustedes debían crear las preguntas principales de su investigación una vez teniendo claro el objetivo
para crear o elaborar el proyecto a realizar en el colegio. Ya siempre la encuesta va a estar ligada a lo que es el objetivo del proyecto en sí. ¿Qué son los porcentajes? El porcentaje es principalmente, nos representan la cantidad de personas que dieron una respuesta, ¿cierto? Y se calcula la proporción entre el número de personas que respondieron con el número, ¿cierto?, de las distintas alternativas o selecciones, ¿ya? En este video, aquí en este espacio del video, aparece una tabla sobre unas encuestas que se realizaron a una muestra total, ¿cierto?, de 100 estudiantes, ya que, y las preguntas fueron, ¿cuál es el deporte favorito de estos estudiantes? Esta muestra se hizo a 100 alumnos, ¿ya? Entonces, podemos saber que la población total a encuestar son 100, la cantidad de estudiantes que seleccionó baloncesto, por ejemplo, son 12. Y para poder sacar el cálculo, se hace de la siguiente manera. Entonces, podríamos pensar que el total de alumnos encuestados fue 100, la cantidad de alumnos que seleccionaron la respuesta de básquetbol fue 12 y se realiza una tabla para hacer una multiplicación cruzada, ¿cierto? 12 lo multiplicamos por 100% y luego lo dividimos por la cantidad de estudiantes totales de la encuesta. Eso nos da como resultado el 40%. Esto sería nuestro porcentaje, ¿ya? Entonces, ustedes podrían responder estas siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje de estudiantes no practica ningún deporte? Observando la tabla que nos aparece en esta presentación, ¿ya? ¿Y cómo se calculó el porcentaje de preferencia de cada deporte? Observando también el gráfico de barra o sea, el gráfico circular que acompaña esta tabla y analizando también la tabla en donde se enseña a sacar lo que son los porcentajes mediante la multiplicación cruzada y la división con el total, ¿ya? Usar la tabulación cruzada nos sirve para filtrar los resultados, ¿ya? Recuerden que cuando ustedes establecieron el objetivo del proyecto y además diseñaron el plan de análisis mediante lo que son las encuestas, deberíamos saber interpretar los resultados de nuestra encuesta pensando en los subgrupos que vamos a analizar o a comparar, como por ejemplo, podríamos ser que esta encuesta, como se va a realizar al interior del colegio, podríamos tener como subgrupos a los profesores, estudiantes y apoderados. También otro subgrupo podría ser estudiantes de enseñanza básica en comparación con los de la enseñanza media, o quizás dividir o segregar por el género, por rango etario, etcétera. Estos serían nuestros subgrupos. Por eso es importante incluirlos dentro de nuestra encuesta para poder analizar cómo serían las respuestas dependiendo de cada uno de estos grupos, ¿cierto? Para sacar conclusiones basadas en lo que son los resultados de las encuestas no son tan exactos, ¿ya? Es decir, que estadísticamente a veces no son tan significativos y esto haría que nuestro proyecto sea riesgoso. Por eso, entre más encuestados nosotros podamos tener, va a ser mucho más fácil comprender lo que es el análisis y sacar conclusiones más reales, ¿cierto? El primer factor que deben ustedes considerar en cualquier evaluación de importancia estadística es la representatividad de la muestra, es decir, hasta qué punto el grupo de personas que ustedes incluyeron en la encuesta nos representan la población total de las personas a quienes queremos nosotros impactar con nuestro proyecto.
En este sentido, tendríamos que hacer un cálculo, ¿cierto?, de la cantidad de estudiantes que hay dentro del colegio en comparación con la cantidad de estudiantes que se dieron el tiempo de contestar su encuesta, ¿ya? Cuanto más sepamos nosotros sobre la población, ¿cierto?, más confianza vamos a poder tener calculando o analizando, ¿cierto?, los resultados numéricos de nuestra muestra o de nuestra población. Para empezar un poco con lo que es la estadística, debemos comprender lo que son la media, mediana y la moda. La media es el promedio de un conjunto de datos que se encuentra al sumar todos los números en el conjunto de datos y luego dividirlo entre los valores de este mismo conjunto, ¿ya? Entonces, la media se podría decir que se suman los datos divididos entre la cantidad de datos totales, ¿ya? Por otro lado, la mediana es el valor promedio, ¿cierto? O el valor medio en cuanto a un conjunto de datos mientras se ordene de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces la mediana es el dato central. Entonces si son datos o la cantidad de personas en total es un número par, se saca haciendo el promedio entre los dos resultados, ¿ya? Y la moda es el dato que más se repite, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a encontrar la media? Realizando en primera parte, ¿cierto?, la suma de todos los datos en el conjunto que nosotros tengamos. Es decir, si estamos trabajando con los distintos números, como por ejemplo el 2, el 3 y el 4, al sumarlos todos nos va a dar el 9. Ese es el primer paso, ¿cierto? Luego vamos a contar la cantidad de números que se tienen en cada conjunto. En este caso estamos trabajando solamente con 3 conjuntos, ¿cierto? Y luego dividimos la suma total entre los números, ¿cierto? La cantidad de números que tenemos y luego hacemos una división entre el total de grupos, ¿ya? Esto significa, si tuvimos un total de 9 encuestados, estos 9 encuestados tenían que responder entre 3 opciones, ¿cierto? Y tuvimos que 2 respondieron en la primera opción, 3 en la segunda y 4 en la tercera opción. Para sacar la media, hacemos esa división, el total de encuestados divididos en la cantidad de preguntas. Ya, esto nos daría como resultado 3. ¿Cómo vamos a encontrar la mediana? Primero que todo, vamos a ordenar, ¿cierto?, todos los números del más pequeño al más grande, ¿ya? Entonces, una vez que los ya tenemos ordenados, simplemente vamos a encontrar el número que aparece en el medio, ¿cierto?, de esta tabla numérica o de esta secuencia numérica, ¿ya? La idea es que si ustedes tienen una cantidad impar, se tacha primero el número al final de la izquierda y después al final, al primero de la derecha, ¿ya? En cambio, si es un número par, vamos a tachar esos dos números que nos aparezcan ahí en la media. ¿Cómo vamos a encontrar la moda? La moda escribe todos los números en el conjunto, ¿cierto? En este caso, estaremos trabajando con los números 2, 4 y 5, 5, 4 y 5. Para que sea mucho más sencillo, hacemos el mismo paso anterior. Los ordenamos del más pequeño al más grande. Y luego, para saber cuál es la moda, ¿cierto? Buscamos el número que más se repita, ¿cierto? Entonces, el número que aparece más veces o la opción seleccionada por más encuestados, esa sería la moda y sería, ¿cierto?, la selección prioritaria. Entonces, como actividad
para esta semana es que ustedes puedan finalizar la encuesta creada en la actividad número 12. Después, realizar la actividad de la semana número 12, que sería subir la encuesta a la plataforma online, ¿cierto? www.surbio.com. Y luego, una vez que ustedes tienen terminada la encuesta, pueden enviar el link al chat de Skype. Ya recuerden que ustedes enviándome el link, yo puedo distribuirlo con los estudiantes de los otros cursos del segundo ciclo, o sea, desde quinto básico hasta tercero medio, para poder hacer nuestro análisis de la encuesta en la próxima clase. ¿Ya? La ventaja es que esta plataforma de Surbio nos permite poder realizar todos los análisis o nos entrega, ¿cierto?, los análisis ya listos y solamente nosotros tendríamos que hacer el desglose y comenzar a analizar nuestra encuesta en sí. Espero que les guste esta actividad, chicos, y recuerden ponerse al día con las actividades de las semanas anteriores. Hasta luego, que estén muy bien.